Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Buenas noches. Llamar buenas noches a Sí, estas noches puede ser un poco contradictorio, pero sí, buenas noches. efectivamente. El ataque ruso sobre Ucrania y en concreto sobre sus principales ciudades, incluida Kiev, ha entrado ya en una nueva fase hoy, mucho más violenta, destructiva. Es un salto cualitativo en la invasión rusa. Progresivamente la guerra se va volviendo más guerra total a la vieja usanza, es decir, con bombardeos sistemáticos. La resistencia ucraniana está siendo mucho más fuerte de lo esperado y eso supongo que exaspera a los militares rusos. La respuesta ucraniana militar y civil se refiere, que está siendo más robusta de lo que cabría esperar. ¿O se refiere solo a la militar? Bueno, ya no se sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra, ¿no? Los militares y también la gente que se une a los militares es por una parte un ejército y por otra parte pues un pueblo que resiste una invasión. Y por otra parte también sabemos que muchos soldados rusos prisioneros pues que no sabían muy bien a dónde les llevaban sus mandos, desde una operación especial de reconocimiento a una guerra tremenda, ¿no? Ahora mismo la estrategia es que Ucrania resista hasta que una negociación ponga fin a la guerra. Todas las guerras acaban con una negociación y cuanto antes mejor. De hecho, ya ha habido un inicio de negociaciones que no ha ido muy lejos porque los planteamientos rusos son ciertamente inaceptables. Las sanciones son necesarias, pero las sanciones en sí mismas no son una política, las sanciones son una reacción a circunstancias. Necesitamos soluciones y las soluciones tienen que venir de la diplomacia. ¿Y esa resolución diplomática puede suceder en los próximos días o debemos prepararnos para una guerra larga? Pues francamente no lo sé. En estos casos espere lo mejor y prepárese para lo peor. ¿Europa está en guerra con Rusia? No. Si se refiere a la Unión Europea, que es como solemos llamar Europa, ¿no? Europa es más amplia que la Unión Europea, pero sí, la Unión Europea no está en guerra con nadie. La Unión Europea es un proyecto de paz hecho por y para la paz, para construir la paz entre europeos, que es un objetivo conseguido, pero que no deberíamos pensar que tiene que ser eterno, y luego para contribuir a la paz y a la estabilidad en el mundo. Por lo tanto, no somos una alianza militar y cuando se me reprocha que no estemos en Ucrania, ni estamos ni podemos estar. No se pueden pedir peras al olmo. No estamos en guerra con Rusia, pero estamos del lado del agredido. Y esto es lo que hay que decirles, le estamos diciendo a las naciones del mundo que mañana van a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre el agredido y el agresor no se puede mirar para el medio. Hay que tomar partido. ¿El receptor de ese mensaje debe ser China, país Deben ser tradicionalmente todos los aliado de estados, Rusia? deben ser todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Todos en el Consejo de Seguridad China se abstuvo. Nadie votó a favor de Rusia, pero ahora se trata de conseguir 2/3 del voto para que Rusia sea condenada a la Asamblea General, pasando por encima de su veto. Ciertamente hay países que tienen lazos muy estrechos con Rusia, a veces alianzas coyunturales o intereses. Eso es así, lo sabemos, ¿no? La geopolítica no es una historia de buenos y de malos y desde luego no es la moral, ¿no? Pero también hay condiciones y consideraciones de tipo moral. Yo me estoy pasando todo el rato llamando a unos y a otros. Con el ministro chino tuvo una larga conversación antes del voto en el Consejo de Seguridad. Hay que ver cuál es la temperatura de la comunidad internacional. ¿Cuántos países creen que esto es una agresión injustificada e injustificable y que el agresor tiene que ser condenado? ¿Y cuántos, por distintas razones, no se apuntan a esta posición? Pero de eso va a depender el futuro del orden internacional. Porque si Rusia no es condenada por eso, y cualquier país, teniendo la fuerza militar que tiene Rusia, puede imponer a su vecino por la fuerza, entonces hemos vuelto a la ley de la jungla. Y yo no quiero decir con eso que el Occidente no haya cometido errores en sus relaciones con Rusia y que se puede discutir de las razones que puede tener Rusia para temer la expansión de la OTAN en su flanco occidental y que no haya cosas que negociar.
todo eso es cierto, pero todo eso se arregla negociando, no se arregla invadiendo con una fuerza bruta a otro país. Y en esas llamadas que ha ido haciendo en los últimos días, ¿qué ha detectado? Me refiero, Rusia está más sola de lo que ella pudo creer que estaría. Rusia ha creído que los europeos estaríamos más divididos, que la relación transatlántica sería más frágil, que Ucrania sería menos resistente y que la comunidad internacional sería más comprensiva. Nada de eso ha ocurrido. Ahora mismo hay países europeos que han anunciado el envío por su cuenta de armamento a Ucrania y en paralelo se va a utilizar un fondo europeo para un envío, digamos, coordinado a nivel comunitario. Son 450 millones de euros para armas de combate, 50 millones para material no letal. ¿Ustedes van a coordinar esos envíos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a ser ese proceso? Pues muy fácil. Mire, en los últimos días habíamos asistido a que varios países europeos, no todos, estaban decidiendo mandar por su cuenta de riesgo ayuda militar por su cuenta, ¿no? Sí, por su cuenta y riesgo, sí, también le añado la palabra y riesgo. Ayuda militar a Ucrania sin saber muy bien si lo que mandaban era lo que los ucranianos necesitaban. Y ahora se trata de hacer lo que se llama una clearing house, ¿no? Un punto de encuentro de ofertas y demandas. Los ucranianos nos dirigen sus necesidades y nosotros vemos desde Bruselas quién ha aportado ya qué cosas hay varios países dispuestos a hacerlo para evitar duplicaciones, ¿no? Si necesitan 10.000 cascos, no mandarles 20.000. Y en cambio hay cosas que a lo mejor nadie está mandando porque nadie tiene o nadie se le ha ocurrido. Casar la oferta y la demanda. Y donde no haya oferta suficiente de los Estados miembros, pues ahí está la Unión Europea para impulsarla y financiarla. ¿Cuál es la demanda más urgente de los ucranianos a nivel armamentístico? De todo. Primero necesitan, empezando con el combustible para mover vehículos y aviones, y siguiendo por las municiones y siguiendo por la capacidad de resistir a ataques de fuerzas blindadas. Ustedes lo que van a hacer es coordinar y pagar los envíos que hagan los distintos gobiernos, pero no va a haber una compra centralizada como tal de armamento, ¿o sí? Miren, lo que no vamos a hacer es pagar las facturas del coste del material que ya han enviado. Esos 500 millones son on top, como se dice, ¿no? Son on top of, o sea, además de, son a más a más. De manera que hay que financiar material, buena parte de este material no vamos a esperar a construirlo, tiene que estar ya en los almacenes de los distintos ejércitos europeos, pues si esperamos a fabricarlo, llegamos tarde. Por ejemplo, en el caso de España, que ha dicho que no va a enviar como tal material de forma bilateral de España a Ucrania. En este caso, cuando hoy dice el gobierno que ellos sí que van a mandar armas a través del mecanismo europeo, ahí lo que se estaría haciendo es poner dinero para que otros países europeos compren o manden esas armas para Ucrania. El dinero lo ponen todos a través Sí. del fondo, pero este dinero tiene que convertirse en instrumentos físicos. Y los instrumentos físicos están en manos de los ejércitos. Por lo tanto, supongo que España también aportará material, pero no de una manera bilateral, como ha dicho el presidente del gobierno, en estas donaciones que se venían haciendo de forma espontánea y descoordinada, sino dentro de un plan estratégico para cubrir las necesidades que los ucranianos manifiesten como prioritarias. O sea, por lo tanto, sí que va a haber un envío de armas desde España a Ucrania coordinado por la Unión Europea. Si la Clearing House determina que hay necesidades que puede cubrir el ejército español, pues supongo yo que sí. Yo no voy a estar allí llevando las cuentas de la operación, pero en principio todos los países que han aprobado financiar y aportar. Hablando de cuentas, con 450 millones de euros pocos aviones se compran. Esto lo ha reconocido usted. ¿Esa cantidad va a aumentar si es necesario? Va a aumentar si es necesario, pero vamos a empezar por algo. ¿Sabes? Que no podemos ponernos en plan exquisito y decir que hasta que no lo tengamos todo no empezamos a hacer nada. Hay que empezar a hacer algo corriendo. ¿Cuándo se van a hacer Llegamos ya con retraso. esos primeros envíos Llegamos ya con coordinados? retraso, pero ciertamente sí, con 500 millones no compra usted una flotilla de cazas supersónicos. Pero hay países que tienen capacidades. La iniciativa europea no sustituye a las iniciativas nacionales, las complementa. ¿Cuándo se van a hacer esos primeros envíos coordinados? Pues tan pronto como sea posible. Me pregunto cosas que ciertamente escapan del alcance de mis funciones, pero
Ya ha habido envíos y lo seguirá habiendo, ¿no? Bilaterales, ¿no? Los coordinados todavía no han empezado. Pues, hombre, habida cuenta que se publicó en el boletín, es que las decisiones se tomaron formalmente hace escasas horas, pues seguramente tal cosa no ha ocurrido, pero Y temen que debe ocurrir Rusia, pronto. temen que Rusia ataque esos envíos europeos de armamento. Ya ha anunciado que tan pronto como entren en territorio ucraniano lo hará. Y un ataque Y a está los la lógica de la guerra. y un ataque a los envíos europeos sería un acto de guerra contra Europa o contra la Esta es Unión la Europea. lógica de la guerra, que si tú ves un suministro bélico a aquella persona, a aquella institución, a aquel país con el que estás en guerra, pues lo ataques, ¿no? Así que dentro de esa lógica No de la podemos guerra, pretender, por favor, no sé, seamos serios, no podemos pretender que los rusos digan, bueno, veo que vienen municiones para el ejército ucraniano, pero como lo mandan los europeos, los voy a dejar pasar. no por eso le pregunto, dentro de esa lógica de la guerra debemos estar preparados para una respuesta militar rusa al hecho de que la Unión Europea envíe armas a Ucrania. No veo la razón para ello. Durante la guerra hay muchas guerras en las cuales alguien que nosotros no estamos en guerra con Rusia. Pero vamos a mandar armas a Ucrania y usted mismo dice que dentro de la lógica de la guerra entra una hipotética respuesta. Rusia ha dicho que si esos suministros, en cuanto estos suministros, han dicho claramente, entren en territorio ucraniano, se convierte en un objetivo militar. Claro, lo raro sería lo contrario. Pero no solo los suministros, señor Borrell. Yo le pregunto si Rusia, si temen que Rusia arremeta militarmente o con otro tipo de acciones contra los países que envían esas armas. No, no lo esperamos. ¿Usted descarta que la guerra termine escalando a un escenario nuclear? Yo creo que es una enorme irresponsabilidad hablar de guerra nuclear. Estamos de momento donde estamos y mi primera función es no escalar ni siquiera semánticamente el conflicto. ¿Cree que Putin ha medido mal sus fuerzas? Pues seguramente esperaría un éxito militar más rápido sobre el terreno. No creo que esperara una resistencia tan fuerte por parte de Ucrania, ya se lo he dicho antes, se esperaba una menor resistencia ucraniana, una menor unidad del mundo occidental y una menor repulsa internacional. Los países europeos deben empezar a invertir más en defensa, visto lo visto. Conjuntamente hay que invertir más y mejor. Primero mejor y después más. Mire, todos los países europeos sumados, si sumamos el gasto militar de todos los países europeos, gastamos 4 veces lo que se gasta Rusia y tanto como se gasta China. Pero ciertamente no tenemos la misma capacidad militar que tiene China, ni 4 veces más de la que tiene Rusia. Armas nucleares aparte. Estoy hablando de la guerra convencional. Gastamos 4 veces más que Rusia. Pero lo hacemos de forma dividida en 27 trozos, con muchas repeticiones y con algunas carencias. A partir de los 70, a partir del momento en que se empezó la distensión con los acuerdos de Helsinki en el 75, que establecían un marco para la seguridad en Europa, acuerdos que ahora son contestados, a partir de la mitad de los años 70, Europa empieza a desarmarse. En aquella época los países europeos gastaban en defensa aproximadamente el 4% de su PIB, estoy hablando todos, su conjunto. Medio siglo después, ahora, después del fin de la Guerra Fría, después de las guerras en Irak y en Afganistán, los países europeos gastan en defensa todos juntos del orden del 1,5%. Entre el 1 y el 1,5%. La región más rica del mundo, la más próspera, la más socialmente cohesionada, la más libre políticamente, en 50 años ha dividido por 4 su esfuerzo militar. Yo creo que eso no está a la altura de los desafíos que hoy tenemos. Los estados deberían elevar a la Unión Europea la competencia para tomar decisiones sobre defensa, directamente la competencia sobre defensa. Si pretende que traslademos las competencias en materia de defensa como hemos trasladado las competencias en materia de política monetaria, ¿no? Por ejemplo. Creando un Banco Central Europeo y una moneda única, no, eso no está en el programa. No está en el programa crear el ejército europeo, el único ejército europeo, sustituyendo los ejércitos nacionales, pero los ejércitos nacionales tendrían que coordinarse mucho mejor y hacer pool de sus fuerzas, construir capacidades conjuntas, combinadas, que les permitan actuar con mayor fuerza precisamente porque juntan sus fuerzas.
Y esa es una de las propuestas que hemos hecho, que he hecho en el contexto de eso que se llama la brújula estratégica, que en castellano suena raro, pero en inglés suena mejor, que es una manera de abordar las capacidades conjuntas de los europeos en materia de seguridad y defensa, y entre ellas pues tener la posibilidad de desplegar tropas en momentos en los que en algún escenario se necesiten. No estamos hablando de los 50.000 efectivos de los que se hablaba después de las guerras de Yugoslavia, ¿no? Entonces hablábamos de que los europeos podríamos movilizar 50.000 efectivos. Yo ahora me conformo con que seamos capaces de movilizar 5.000. Y mientras se abre ese debate de la defensa colectiva o de qué nivel de integración debe tener esa defensa colectiva, España tiene que destinar un mayor porcentaje de su presupuesto, de su próximo presupuesto, a defensa. Eso es algo que corresponde decidir a los gobiernos españoles, de los que yo ya no formo parte. Pero en su conjunto, perdóneme, yo tengo que hablar en su conjunto, porque yo hablo en nombre de Europa, es decir, de todos, no de ninguno en particular. Sí creo que los europeos tienen que asumir con más responsabilidad la necesidad de afrontar los desafíos que tenemos. ¿Usted entiende que haya estas semanas gente progresista, de izquierdas, que esté profundamente descolocada porque el paso que ha dado Putin ha reventado la mentalidad antimilitarista que podía compartir buena parte de esa ciudadanía progresista? El invirtamos menos en defensa porque tenemos otras prioridades, porque no hace falta un ministerio de defensa. ¿Usted entiende ese punto en el que puede estar mucha gente progresista que decía, es que yo soy antimilitarista? Bueno, no sé muy bien a qué se refiere, perdone. ¿Quién es No, antimilitarista? era una reflexión sobre una parte No, de la yo no ciudadanía creo que progresista sea. que En puede estas estar. Sí. circunstancias, yo francamente creo que lo progresista es condenar y repudiar y hacer lo posible para que cese una agresión armada de una gran potencia contra un vecino mucho menos fuerte, mucho más pequeño, que no ha hecho nada para merecer ser atacado e invadido de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? ¿No? No es que Ucrania no debe ser miembro de la OTAN. Oiga, es que no lo es ni está en la agenda que lo sea. En todo caso, insisto, yo puedo entender que Rusia, y lo entiendo, tiene también, como cualquier país, sus preocupaciones propias para garantizar su seguridad. Y puedo entender que Rusia piense, como pensó Estados Unidos en la crisis de los misiles en Cuba, que fuerzas armadas con misiles nucleares en sus fronteras, pues no le guste. Pero no hay misiles nucleares en Ucrania, que yo sepa, no hay ninguno. Pero esas preocupaciones por la seguridad tienen que ser debatidas, discutidas, como le hemos ofrecido a Rusia, de una manera civilizada, utilizando los canales diplomáticos. Pero creo que el ataque ruso a Ucrania no se justifica por la expansión de la OTAN al este. Esto puede ser un argumento a poner en la mesa de negociaciones diplomáticas, como se pusieron en Helsinki y en tantos otros sitios, cuando se construyó la arquitectura de seguridad de Europa, que ahora ha volado en pedazos. Creo que el problema fundamental que tiene Putin, y hablo de Putin porque hemos de distinguir entre lo que es el pueblo ruso, lo que es la nación rusa, y lo que es Putin y su sistema y su régimen político, es que no puede tolerar que Ucrania, con quien se considera vinculado por estrechos lazos culturales e históricos, se convierta en un país democrático, próspero, como nosotros, con economía de mercado, con elecciones libres, con gobiernos que se pueden elegir y se pueden licenciar y despedir si no nos gustan. Ese modelo que representa Europa a sus puertas, con gente de su misma cultura y tantos lazos históricos, pues es algo que un régimen cada vez más autoritario como el ruso pues no puede ver con buenos ojos. Es como el Berlín oriental y el Berlín occidental, ¿no? El Berlín occidental era un espejo en el que se reflejaban todas las carencias del otro lado del muro. Yo creo que esa es la razón fundamental. Pero insisto, la tarea de los diplomáticos ahora es buscar soluciones. Y la primera cosa que hay que hacer es entender los parámetros en los que se mueven unos y otros. Y eso tiene que conducir a una negociación como hemos ofrecido.
como hemos ofrecido desde que empezó la crisis hace un par de meses, y como Rusia no ha aceptado. El objetivo de las sanciones, señor Borrell, es asfixiar la economía rusa para que los propios rusos repudien, echen a Putin. Las sanciones están hechas para dañar a la economía del país sancionado. No nos pongamos angelicales. O sea, una sanción hace daño. Bueno, también te hace daño de vuelta y también nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Las sanciones no son gratis. No son gratis, desde luego, para el que las soporta, pero tampoco para el que las decide. Y sí, una de las sanciones más fuertes que se han tomado ha sido congelar las reservas del Banco Central ruso, allí donde las podemos congelar, claro, no podemos congelar las que están en Moscú, pero las que están depositadas en bancos centrales de los países del G7, esas sí las podemos congelar, y son muchas, hay distintas estimaciones, pero estamos hablando del 40%. Cuando la guerra de Crimea, en el 14, Rusia tenía el 85% de sus reservas nominadas en euros y en dólares. Y desde entonces empezó una tarea sistemática de reducir la denominación en monedas occidentales de sus reservas y ahora estamos por debajo, en torno a los 40. Lo hizo sabiendo lo que hacía, para ponerlas al resguardo de lo que ahora está pasando, de un bloqueo. Pero que no sea el 85%, como era la guerra de Crimea, bloquearle a un país la mitad de sus reservas de divisas, ese es un daño muy fuerte. Fíjese lo que le está pasando al rublo. Se ha caído un 40% su valor. Eso es inflación, naturalmente. Y la inflación va a dañar a la economía rusa. Y mire, boomerang, ayer ya me decían que había turistas, no les diré dónde, turistas rusos que se habían despertado y que no podían pagar su hotel porque su tarjeta de crédito había sido cancelada. Eso pasó en España. Sanciones. Y les pasará a mucha gente. Y ciertamente uno puede pensar, caramba, pobre gente. Bueno, realmente la pobre gente son los ucranianos, los ya más de 300.000 refugiados que han cruzado la frontera de Polonia. Me dan mucho más pena ellos que los que no pueden usar su tarjeta de crédito. ¿Tenemos que prepararnos para empobrecernos severamente nosotros a consecuencia de las sanciones a Rusia? Severamente no, pero un conflicto de esta naturaleza tendrá efectos sobre el precio de la energía y quien diga lo contrario no sabe en qué mundo vive. Claro que tendrá efectos sobre el precio de la energía, importamos el 40% del gas de Rusia, ¿no? Y importamos mucho más petróleo que que gas. También importamos carbón, pero mucho más petróleo, 4 veces más petróleo que gas. Pero el petróleo tiene alternativas y el gas no, o no las tiene tantas, aunque nos hemos preocupado para tenerlas y llegar a fin del invierno. Pero eso provocará tensiones en los mercados energéticos, provocará tensiones en los mercados financieros. O sea, los problemas del sistema financiero ruso en un mundo interconectado se trasladarán a otros bancos, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestra sobrevivencia financiera. Para el conjunto del sistema esto tiene costes. ¿Cuánto podríamos tardar, si es que podríamos llegar a eso en algún momento, en amoldar nuestro sistema energético de producción y de proveedores para no tener que depender de Rusia? No le puedo dar una cifra, depende de lo que hagamos, pero importamos de Rusia 200 billones de metros cúbicos de gas al año. Eso es mucho gas. Podemos buscar fuentes alternativas, las hay, pero no por gaseoducto. Bueno, sí, para España es una oportunidad, porque el gas de Argelia que nos llega a España no puede seguir al otro lado de los Pirineos porque no hay conexión. Es una oportunidad para nosotros de dejar de ser una isla energética en lo que el gas se refiere y poder usar más gas argelino. Pero la solución está en aumentar las renovables y el hidrógeno. Pero eso... Mire, yo llevo 20 años en esta historia energética y a lo largo de 20 años, cada año he oído la misma cantinela. Hay que disminuir nuestra dependencia del gas ruso. Y cada año hemos aumentado nuestra dependencia del gas ruso. Bueno, ahora ha llegado el momento de definitivamente reducir nuestra dependencia del gas ruso. Señor Borrell, ¿qué responde la Unión Europea a la solicitud de Zelensky de una admisión express de Ucrania en la Unión?
Eso tendrá que decirlo el Consejo de los Estados miembros. Eso sería un acto político, porque la adhesión a la Unión Europea es un proceso que siempre ha sido largo y complicado. Imagínese nosotros, ¿no? Desde la muerte de Franco hasta que entramos en la Unión Europea pasó unos cuantos años, o los países del este, o los yugoslavos, que todavía están en cola. De lo que se trata es de dar una señal clara de que Europa acepta a Ucrania como una parte de Europa, que forma parte de la familia europea. La adhesión formal, eso es algo que no se puede decretar de la noche a la mañana, pero hay mensajes políticos que dar y corresponderá al Consejo Europeo hacerlo. ¿Contemplan el escenario de que Rusia entre a Kiev y detenga, dejémoslo en detenga, a Zelensky y su gobierno? Los ucranianos están luchando para impedir que tal cosa ocurra y lo están haciendo muy bravamente, con mucho valor. Yo no puedo aventurar que tal posibilidad ocurra porque antes podría mediar un alto el fuego y ahí hay que concentrar todos nuestros objetivos, ¿no? Es prudente La Unión que... Europea difícilmente Sí. puede mediar en este conflicto. Rusia no nos reconoce y después de las sanciones masivas que hemos tomado contra ella, yo creo que no se esperaban más sanciones con tales efectos financieros. Pues difícilmente podemos jugar el papel que estamos jugando, que estoy jugando yo muy directamente en el pacto nuclear con Irán. Por cierto, esta semana en los ratos libres estamos continuando con las negociaciones en Viena sobre el pacto nuclear con Irán. Allí sí que somos los facilitadores, los intermedios, ¿Y quién está en mejor intermediarios. disposición ahora mismo En para este caso jugar ese Europa. papel? ¿Quién puede jugar este papel? Pues mucho me temo que ni Estados Unidos ni nosotros. Vamos, seguro que no, porque somos con interés de parte. Pero cuando se me dice van a tomar Kiev, bueno, entonces no está escrito. Vamos a ver si antes ocurre un alto el fuego que lo impide. Pero de momento Zelensky, su ministro de Exteriores, su ministro de Exteriores, mi amigo Dmitry Kuleva, no ha conseguido llegar a Kiev porque estaba en Estados Unidos y ahora no puede volar a Kiev y ha entrado por la frontera de Polonia y está en algún lugar del oeste de Ucrania, pero Zelensky se queda. Zelensky nos lo dijo el otro día en una videoconferencia muy emotiva a los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, del que yo formo parte, aunque no sea jefe de Estado ni de Gobierno, pero estoy allí. Y nos dijo, yo me quedo, yo y mi familia nos quedamos. ¿Y es prudente que Zelensky siga en Kiev? Es su decisión. Ha generado mucha polémica, lo sabe usted, de los independentistas catalanes, su expresión de que Zelensky no es un líder que escapa en coche. Lo han interpretado como una referencia o como un ataque a Puigdemont. ¿Usted lo dijo en ese sentido? Vamos a ver, le aseguro que en estos momentos en los que estamos 15 horas diarias colgados del teléfono con medio mundo y haciendo frente a una guerra, la última cosa que me pasa por la cabeza del señor Puigdemont está en una clarísima referencia a cómo salió de Kiev Yukhanovich, que salió y está dicho en varios sitios que intentó salir por helicóptero y tuvo que acabar saliendo en coche. Yo creo que esto es una muestra más yo como, en fin, no quiero entrar en polémicas inútiles, ¿no? Pero de la falta de cultura geopolítica y del provincianismo con que algunos miran la vida. Te aseguro que no gasto ni un segundo de mi tiempo en pensar en el señor Puigdemont. ¿Se podría llegar a acusar a Putin de delitos de lesa humanidad? Están entrando en zonas muy próximas a lo que podrían ser considerados como crímenes de guerra, ¿no? Aunque están advirtiendo de que se evacúen las ciudades, pero Kharkov, que por cierto es la tercera ciudad ruso hablante más grande del mundo. Primero está Moscú, después está Leningrado, Leningrado, San Petersburgo, y la tercera es Kharkov. Y está poblado básicamente por rusohablantes, ¿no? Pero está sufriendo bombardeos muy intensos. De todas maneras, estamos en tampoco sabemos mucho de esta guerra. Si se ha fijado, no hay grandes imágenes de lo que son los combates que se están produciendo a través de imágenes satelitales que tenemos en toda Ucrania, no solo en el Donbass, no solo en la región del sur, en Odessa, ni por el norte, la frontera de Bielorrusia, sino también ya muy cerca de la frontera polaca. Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.